Apocalipsis 19 del 7 al 8 nos dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El plan eterno. Dios tiene un programa, un plan eterno en el universo que nos lo ha ido revelando a través de su palabra, y respecto a esto podemos decir con toda seguridad que uno de los temas centrales de la Biblia es el de un matrimonio, el matrimonio de Dios con su pueblo, y podríamos afirmar que cuando Dios creó a la familia, cuando creó la primer pareja, la creó pensando en un evento particular, las bodas del Cordero. La creación como tal existe para el Hijo, para Él existen las familias y para Él existe la iglesia. Recordemos la parábola de Jesús que habla acerca de un rey que quiso hacerle bodas a su hijo. Eso lo podemos ver en Mateo 22 del 1 al 2. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. En este pasaje podemos ver claramente que Dios Padre quiere que su Hijo herede todas las cosas, pero que también exista una coheredera con Él, como dirían, una costilla. Este es uno de los eventos más espectaculares que se llevará a cabo en el cielo. Será un matrimonio para siempre. Este sí será eterno, que se efectuará después de la resurrección de los muertos en Cristo y el rapto o arrebatamiento. Este evento es exclusivo para los creyentes en Jesucristo, quienes participarán además en el tribunal de Cristo y específicamente en este evento de las bodas del Cordero. Hablemos ahora un poco de el novio. Dios hizo a Adán en figura del que había de venir, y como Adán debía de tener una Eva y las vidas de Adán y Eva debían representar ese misterio del matrimonio. Y aquí vemos que Adán es como una representación de lo que después iba a suceder con Cristo. Dios hizo a Adán en figura del que había de venir, y como Adán debía tener una Eva y las vidas de Adán y Eva debían representar ese misterio del matrimonio, entonces suceden muchas cosas. Dios tomó a Adán y lo puso en un sueño profundo para darle una compañera de su misma naturaleza, de su mismo elemento, que pudiera ser compatible con él. Y el Señor Jesús también tuvo un sueño profundo. ¿Cuál fue este? En la cruz. Él murió en la cruz, y la muerte del Señor en la cruz es el sueño profundo del Adán postrero, que es Cristo. Y así como Adán fue herido en el costado para sacarle una costilla, así también el Señor Jesús, con una lanza, fue herido en el costado, fue traspasado. Dice que salió sangre y agua, la sangre con la cual Él redimiría a la iglesia y la humanidad. Para que Él pudiera tener una esposa, tenía que tener un sueño profundo y ser herido en el costado. Así, la iglesia es la verdadera esposa eterna de Cristo. Y también como ejemplo en el matrimonio terrenal, Dios pone la carga inicial en el varón. Por eso Cristo dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Es decir, que Él nos amó primero. Y en la figura del matrimonio al varón le toca amar primero.
Todo comienza con la elección de Cristo y Él nos soporta, aunque le causemos dolor, aunque seamos muchas veces una corona de espinas para Él. Pero su amor es un amor valiente, un amor que está dispuesto a negarse a sí mismo y a sufrir. La novia. En esa misma proporción, Eva, que es la llamada madre de los vivientes, es la pareja sacada de la costilla de Adán y viene a simbolizar a la iglesia. La figura de la mujer representa precisamente a ella, a la iglesia. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda idónea. Cuando Dios hizo a la mujer, la hizo en función de su marido. La Biblia dice, le haré. Dios establece allí un centro, que es el varón, y no al contrario. Entonces es Cristo el centro, y por causa de Él y para Él existe la iglesia. La esposa es la iglesia pura, sin mancha y sin arruga, conformada por todos y cada uno de los creyentes en Cristo, que unidos han estado anhelando ardientemente unirse para siempre con Él. Como lo vemos en 2 de Corintios 11:2. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero Cristo, siendo un novio tan especial, no podría tener cualquier esposa. La suya es una esposa sin mancha y sin arruga. Como Salomón decía a su amada en Cantares, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Así Cristo se lo dice a la iglesia, en ti no hay mancha. Y se lo dice porque Él mismo dejó una provisión en la cruz que sirve para tratar precisamente esa mancha. Obvio, tiene que ver con el perdón, pero también se refiere a que Jesús murió en la cruz no solo por los pecados, sino que se sacrificó también por la mancha, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, como lo dice Efesios 5:25 al 27. El pecado nos mancha, deja en nosotros una huella, y esa marca es con ocasión de pecado. Pero, ¿qué diferencia existe entre perdonar y quitar la mancha? Veamos. Perdonar es pasar por alto lo que yo hice. Pero la mancha es lo que le pasa a mi ser cuando peco. Una cosa es tratar con lo que hice y otra cosa es tratar con lo que yo llegué a hacer por lo que hice. Son dos aspectos diferentes. Y el Señor no solo perdona lo que hicimos, sino también lo que nosotros mismos nos hicimos, en lo que nos convertimos en manchados, sucios, impuros. Dios trata así simultáneamente con el pecado y la mancha. Pero a veces no dejamos que llegue la provisión perdonadora y limpiadora. Nos agrada saber que perdonaron mi pecado, pero queremos seguir con la mancha, y el Señor lo que quiere es cubrir el hecho y limpiar la huella de ese hecho para tener el efecto de ser nuevas criaturas, sin el estigma de aquello en lo que nos convertimos a causa del pecado. Pero si seguimos analizando Efesios 5:27, vemos que no solo habla de la mancha, sino también se refiere a la arruga. Jesús entonces quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, que no se le pueda reprochar por nada. ¿Pero de dónde viene la arruga? Bueno, pues ni modo, las arrugas son señal de vejez, y la vejez es señal de ir caminando hacia la muerte. Las arrugas se refieren al hecho de andar en la carne, en la naturaleza pecaminosa, y así no somos útiles para Dios. Perdemos el tiempo que podríamos usar para el reino de Dios, entonces nos volvemos viejos y arrugados espirituales. Una vida arrugada es una vida estancada. Cuando a nuestra vida el pecado entra, también la muerte lo hace. Pero cuando Jesús murió en la cruz, también proveyó para nuestra santificación, purificación y regeneración. Por último, veamos la unión. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, a la manera de Cristo y no de otra.
y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Aquí hay un misterio muy, muy profundo. Jesucristo vino y tomó cuerpo. El Verbo, siendo Él la cabeza, y el Espíritu de Cristo se incorporan en la iglesia y se forman dentro de la iglesia para que la iglesia sea como Cristo y una con Cristo. Nosotros somos los miembros de un Cristo, todo un cuerpo, un Cristo corporativo, tal como lo dice 1 Corintios 12:12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo, y así sucede con Cristo. Un cuerpo de muchos miembros. Y la iglesia en íntima comunión con Cristo lo vive a Él, se llena de Él, lo expresa a Él. ¡Qué misterio! Y lo comprendemos mejor en la carta de Efesios capítulo 5, versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y dice que por esto. ¿Por qué? Porque un varón que se va a casar tiene que preparar las cosas, es decir, preparar el nido. Y abramos un paréntesis aquí para entender cómo eran las bodas o en el trasfondo judaico. En ellas habían varios pasos, como mínimo 4. 1. El compromiso. El novio viajaba al hogar de la novia, pagaba el precio pedido y así se establecía un contrato matrimonial. 2. El novio regresaba a su hogar para estar separado por su novia por 12 meses, durante los cuales preparaba la habitación en casa de su padre. 3. El novio llegaba por su novia en un tiempo no conocido por ella. Y 4. El novio volvía a su casa para consumar el matrimonio y lo celebraba 7 días, durante los cuales la nueva esposa estaba encerrada en el cuarto nupcial. Para el creyente, este es uno de los eventos más esperados, ya que como novia ataviada para su marido se unirá a Cristo para siempre. Este es un privilegio solo para ella, para la iglesia. Y viendo este trasfondo es que podemos entonces concluir y ver que es por eso que Cristo se fue a preparar la morada para su amada, para el momento de la unión eterna con la iglesia, para consumar así el gran misterio del matrimonio. Y bueno, como en todo matrimonio, hay también una celebración y una cena. Y como mencionábamos al principio en Apocalipsis 19, a esta novia se le ha concedido vestirse con ese lino fino y allí se anuncia unas bodas o una fiesta en sí. Se asume que ya se ha llevado a cabo la boda en la casa del padre, según lo que habíamos hablado. Entonces la alusión que hace aquí es específicamente a que también habrá unos invitados a la cena de bodas. Y aquí hace referencia al pueblo judío que después de haber pasado la gran tribulación, acepta la invitación de Jesús para entrar con él en el reinado milenial. Por lo tanto, esta última no es una profecía dirigida a la iglesia, sino al pueblo judío. Esto es claramente expresado en la parábola de Jesús y el amigo del novio que vemos en Juan capítulo 3, verso 29. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda.